Bueno, volvemos después de una breve pausa y bueno, vamos a estar en sintonía. Hablamos muchas cosas en 5 minutos, que eso me parece una capacidad increíble, pero ahora vamos a hablar con una palabra autorizada porque ya estamos en contacto con Damián Seton, sociólogo e investigador del CONICET, para charlar un poco de el nuevo presidente de la Argentina y bueno, su objetivo es ser el primer presidente judío. ¿Cómo estás, Damián? Te saludan Maite, Laura y Jero de este lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto, ¿ustedes? Excelente, muy bien. No, Damián, queríamos contactar, comunicarnos, hablar, dialogar con una persona experta en o con cierta llegada al mundo desde la investigación, ¿no? Investigación social en tu caso, de la comunidad judía, porque bueno, Milei ha puesto en escena a este culto en particular al vincularlo, ¿no?, al poder ejecutivo, ¿no? Esto de, nosotros hablábamos de Milei querer ser, o mediáticamente se hacía referencia a esta cuestión de ser el primer presidente judío de Argentina. Pero primero que nada Ujú. queremos preguntarte cuál es ese vínculo entre Milei y la comunidad judía, ¿no? Bueno, a ver, en principio, digamos, Milei desde ya que tiene una performance rupturista y no solamente se proclama como el quizás primer presidente judío, sino que también de hecho es el primer presidente libertario del mundo, es lo que, por lo menos lo que él dijo. Así que ahí creo que también hay algo más allá del deseo de conversión al judaísmo que pueda tener Milei, que puede ser obviamente honesto. También hay una performance ahí rupturista que me parece interesante para tener en cuenta. Y que desde ya me parece perfecto que la sociedad argentina pueda tener un presidente judío, como pueda tener un presidente musulmán, budista, de cualquier religión. De hecho, creo que sería incluso muy interesante para pensar el vínculo entre religión y sociedad, el hecho de que miembros de minorías religiosas, puede incluir a la Umbanda también, a los evangélicos, digo, que miembros de minorías religiosas puedan ser presidentes y la gente los vote independientemente de la religión que profesen. Me parece que es muy, muy importante. Pero yendo a la pregunta, me parece que en principio no hay una comunidad judía, ¿sí? En general, lo que hay es personas que se sienten judías, se identifican con el judaísmo, lo practican en el caso de los más religiosos, y esas personas se agrupan en diferentes espacios que son distintos entre sí. Por ejemplo, no es lo mismo un espacio religioso que un espacio judío secular, o por ejemplo, dentro de la religión hay espacios más ortodoxos, hay otra rama de la religión judía que es el movimiento masortí, que son más liberales en términos religiosos, es decir, más flexibles con muchas cosas, y después están los reformistas, que es otra rama dentro del espectro de religioso judío, y después tenemos los, por ejemplo, asociaciones sociodeportivas, que no tienen necesariamente que ver con la religión, pero que también hay elementos judíos ahí. Hay agrupaciones sionistas de diferentes corrientes, algunas más de izquierda, otras más de derecha, algunas vinculadas un poco más con la religión, otras no. Tenemos agrupaciones políticas, agrupaciones feministas, por ejemplo, judíes feministas, que son una agrupación de judíos que, bueno, se definen también por el lado de la identidad, en este caso una identidad de género y además politizada. Bueno, hay diferentes, está el llamamiento argentino judío, que se define dentro del espacio judío, pero a partir también de inquietudes que tienen más que ver con la política nacional. Y Así que ahí, no hay una comunidad en perfecto, general, por lo tanto no hay una relación con la comunidad, sino con algunos sectores en particular. a qué sector o a qué corriente adscribe Milei o con quién tiene esos vínculos? Milei tiene vínculos con el sector ortodoxo, básicamente. Eh, Él, por lo menos de acuerdo a lo que él cuenta, ¿no? Se empezó a vincular con el judaísmo a través de conversaciones que tuvo con un rabino, que es el rabino de la comunidad Asilva. Asilva es una comunidad de descendientes de judíos marroquíes,
¿sí? De judíos. Sabemos que la inmigración judía a la Argentina viene de diferentes países. Había de Polonia, había del Medio Oriente, por ejemplo, yo soy descendiente de judíos que venían de Siria. Hay otros que venían de Alemania. Bueno, también están los judíos que venían de Marruecos y que formaron su propia comunidad, que es una comunidad ortodoxa. Pero también Milei se vincula con otros sectores de la ortodoxia. Por ejemplo, el rabino o el rebe de Lubavitch, cuya tumba Milei fue a visitar, no es de la comunidad judío-marroquí, sino de una comunidad que se llama Chabad Lubavitch, que es una comunidad jasídica, cuyos orígenes están en Europa del Este. Y por otro lado tenemos la bendición que recibió Milei, que la recibió del rabino Pinto, que está en otra comunidad, ¿sí? La Gebrat Pinto, que es una comunidad también transnacional con varias sedes en diferentes lugares, es una comunidad que tiene sus orígenes en un rabino al cual, bueno, también se le reconocen cualidades místicas, cualidades extraordinarias. Su tumba está en Marruecos y es visitada, es un lugar de peregrinaje, la gente va, lo visita, le pide cosas, bueno, pero es otra comunidad distinta. Podemos decir hasta ahora hemos visto por lo menos 3 comunidades referenciadas en la ortodoxia, con la cual Milei mostró tener vínculos. Si hay otra, desconozco, no estoy enterado, pero también tiene vínculos con sectores, por ejemplo, de Betar. Betar es un movimiento sionista, pero que no necesariamente es religioso, si bien hay gente de Betar que es religiosa, pero en sí el movimiento no es religioso, sino que es un movimiento sionista referenciado en el ala derechista, o también conocido como sionismo revisionista, un ala del sionismo creada por un militante que se llamaba Zeev Jabotinsky, y del cual derivan luego el partido Likud, ¿sí? Y parece que, bueno, esta frase de las fuerzas del cielo es una frase que algunos dicen que se la propuso alguien de Betar, pero después Maslatón dice que se la propuso él. Y Maslatón es otro vínculo, otro nexo de vínculo con el judaísmo, porque supuestamente Maslatón le dio a Milei un libro que se llama Historia del Judaísmo, que fue escrito por un historiador que no era judío, un historiador muy conservador, cristiano, conservador, y bueno, por lo que también dicen, Milei habría encontrado en este libro, que le habría prestado Maslatón, también un interés por el judaísmo. Así que hay varias vertientes por las cuales Milei se vincula con los judíos, que tenemos que decir que son todas vertientes más bien conservadoras y de centro derecha o de derecha. Por lo tanto, no agota la totalidad del judaísmo, porque hay judaísmos que son más de izquierda, que están más vinculados con, si querés, lo nacional y popular, que tienen un planteo muy distinto al que tienen las corrientes más conservadoras con las cuales Milei se está vinculando. O los vectores más conservadores, podríamos decir. Esta propuesta que tiene Milei, ahora vuelvo un poco más a esta cosmovisión o hacia su conversión, ¿no? Pero este alineamiento con sectores más conservadores, de derecha, ortodoxos, ¿cómo se vinculan con esta propuesta que acercó Milei, de la cual ha hablado varias veces y habló también con el presidente, con el primer ministro de Israel, sobre mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén? ¿Tiene algún vínculo con este acercamiento a cierto sector o a ciertas corrientes más de derecha? ¿O a qué se vincula este deseo de cambio de embajada, que sé que lo tiene Estados Unidos y algún que otro país más, pero no es algo generalizado? Yo creo, a ver, en principio no podría responder al vínculo a través del deseo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que vincula el deseo de Milei
o cómo se vincula el deseo de Milei de trasladar la embajada con su vínculo con el judaísmo, es algo que sabe Milei, ¿no? Porque es del orden de su deseo, de su subjetividad en todo caso. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esto? Por un lado, supone un alineamiento con una política que pregonan también los sectores más conservadores de los Estados Unidos, el Partido Republicano, que siempre prometía mudar la embajada a Jerusalén, nunca lo hacía, pero siempre era una propuesta, una promesa de los republicanos de Estados Unidos de mudar la embajada hasta que finalmente Trump lo termina haciendo. Después Bolsonaro también lo quiso hacer, digo, otro que está vinculado en cierto punto con, o que tiene, su ideología tiene mucho en común también con la de Trump y también en parte con Milei. No en todo, ¿sí? No, hay libertarios que no soportan a Bolsonaro. Pero Bolsonaro lo quiso hacer, después parece que no pudo, porque ahí hubo una presión de los exportadores de carne halal de Brasil, brasileros, al Medio Oriente. Es decir, Brasil produce mucha carne halal que se consume en el Medio Oriente y por lo tanto parecería que hubo una presión de estos sectores para no empeorar los vínculos con el mundo árabe. En este sentido, yo creo que lo de Milei tiene que ver con un acercamiento, o por lo menos una inscripción, aunque sea simbólica, dentro del bloque occidental. Digo simbólica porque hay que ver si después puede hacer esta inscripción en términos más políticos o más económicos. Pero en principio Milei está inscripto de manera simbólica en el bloque occidental dentro de lo que es una dicotomía imaginaria entre Oriente y Occidente, ¿no? Por eso Milei dice, con China no quiero tener nada que ver. Ahora, después hay que ver si puede tener que ver o no. Pero en principio dice, bueno, no quiero tener nada que ver, quiero alinearme con el bloque occidental y Israel, el Estado de Israel, es percibido por sectores de derecha, conservadores en Occidente, como un bastión de este bloque occidental. ¿Por qué digo esto? Porque este bloque que se autopercibe como los guardianes de la civilización occidental, yo no digo que lo sean, pero se autoperciben de este modo, en lo cual encontramos, por ejemplo, también a Vox, el partido Vox, a Miloni en Italia. Todo esta trama, digamos, o este sector que se ve de este modo, ve que la amenaza al occidente es el Islam, ¿sí? Y es la migración musulmana a Europa. Esto ustedes seguramente lo conocen y habrán hablado en algún momento, seguramente los oyentes conocerán de este tema, y de cómo la derecha en Europa está creciendo gracias a un discurso que todo el tiempo está nombrando al Islam como el enemigo. Ahora bien, Israel viene a ser, para esta derecha, el principal bastión que está conteniendo la expansión del fundamentalismo islámico en Occidente. ¿Sí? Yo estoy hablando de percepciones que tienen estos sectores. Y Milei, bueno, se inscribe en esto como se inscribe en general, ¿no? Todo el espacio, digamos, más bien libertario, la derecha, la centro-derecha, que se inscriben en dentro de esta dicotomía del lado de Occidente. Te saluda Jerónimo Rivera Cano. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo quería consultarte si es posible separar a el Milei político del Milei religioso, en este caso. Si existe ese punto de separación, de desguace, digamos. Yo creo, a ver, en términos subjetivos, yo diría que sí. Bien. Y que de hecho es deseable. Ahí va. A ver, es deseable porque sería terrible que uno juzgara, no sé, lo que pase con el gobierno de Milei en términos de su vínculo con el judaísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Ponerle que a Milei le va mal, que la gente salga a decir, bueno, los judíos tienen la culpa de que a la Argentina le haya ido mal, sería una cosa tremenda, terrible que pasara.
Por eso, obviamente que es deseable separar una cosa de la otra, pero por otro lado, Milei está haciendo campaña con símbolos judíos, o sea, utilizó el símbolo del shofar, utiliza una frase que viene del mundo, perdón, del libro de los Macabeos. Bien. Entonces, bueno, Y, sí, bueno, utiliza frases también que vienen de los profetas, el símbolo del león. y Entonces, si bien obviamente que lo es deseable, como es deseable con muchísimos políticos ujú, judíos, que los hay muchos políticos judíos que sin embargo no están exteriorizando su identidad judía, sino que lo viven como algo más bien privado, una identidad privada. claro. Sé que les interesa, a algunos ni siquiera eso, pero, pero bueno, ahí viene la dificultad de separar una cosa de la otra porque Milei lo está exteriorizando y está Y construyendo una identidad política libertaria a partir de símbolos judíos. No solamente símbolos judíos, digo, hay otras cosas, pero los símbolos judíos están formando parte de esa identidad política que se está construyendo, ¿sí? Todavía no está muy bien definida de qué se trata. ¿Y qué apreciación a vos te corresponde de esa utilización que está haciendo el presidente electo? Mira, yo creo que en lo personal no es algo que me moleste, Ujú, no, me parece que en general en la política muchas veces se han apelado a cuestiones religiosas, uno lo puede ver, por ejemplo, en Brasil, digo ejemplos que me vienen ahora, claro. en Brasil obviamente con Bolsonaro uno lo vio, y siempre en la Argentina siempre fue difícil también separar religión de política. Ujú, Si bien por momentos parece que hay procesos mayores de laicización, donde parece que la religión queda por fuera de lo político, pero en general suele estar muy presente y de hecho uno lo puede ver incluso en Cristina Kirchner, que ujú, también ha apelado muchas veces, bueno, a la Virgen, ¿no? Agradeciéndole a la Virgen por haberlo salvado cuando fue, bueno, este intento, ¿no? de asesinato sí. de Cristina. Y ella también introdujo ahí una variable religiosa en su discurso político. Más allá de que uno podría decir, bueno, Cristina en su fuero interno podría haber sentido que la Virgen la salvó, bueno, Claro, pero otra cosa es decirlo. Entonces no es tampoco la primera vez claro. que se mezcla la religión con lo político, y hasta diría que incluso hasta es inevitable, ¿no? Creo que creer que puede haber una laicidad pura, no sé si en algún lugar del mundo existe esto. Ahora, yo por lo menos la última, más que nada como curiosidad, ¿no? ¿Qué rol se le asigna al tema de la sabiduría y de los conceptos? Porque creo que hay una diferencia ahí entre lo que sería el cristianismo, ¿no? El confesor con el que da consejos, ¿no? Existe ahí una diferencia, ¿no? ¿O no? Sí. A ver si entiendo, el rabino sería alguien que da consejos, por ejemplo. Exactamente, claro. Sí, sí. Se le da una importancia a la inteligencia y a los conceptos y a la sabiduría. ¿Qué rol ocupa? En el judaísmo. Sí. Sí, el judaísmo es una religión que tiene mucho de estudio, mucho del uso de la razón. Ujú, Sino, si bien, por supuesto que hay diferentes corrientes, hay corrientes más místicas, por supuesto que hay milagros en el judaísmo, o como decía antes, ¿no? Figuras como el Rebbe de Lubavitch, al cual se le adjudican también claro. capacidad de hacer milagros. De hecho, Milei va a la tumba para agradecer por haber ganado las elecciones. Entonces hay un componente ahí místico, pero también el judaísmo tiene mucho de estudio. En general, la gente que se vincula con el judaísmo Ujú, le, le da tanta importancia al rezo como a las reuniones para estudiar, los shiurim se llaman, ¿no? ahí va. De pronto tenés un rabino que saca un libro del Talmud y da toda una clase
sobre el Talmud y está mucho en las yeshivot, que son los centros de estudio judíos, la práctica de la discusión por pares, ¿sí? Dos estudiantes, en la yeshiva se estudia para ser rabino o para no ser rabino, ¿sí? Los judíos ortodoxos estudian para formarse a sí mismos, nutrirse de los conocimientos religiosos. Y hay una práctica que es muy interesante, que es discutir por pares. O sea, dos judíos, dos chicos que están estudiando, o puede ser adultos, que agarran un pasaje del Talmud y lo discuten entre ellos. Y es todo un ejercicio intelectual súper interesante y súper enriquecedor. Y de hecho son muy valorados los sabios, los que saben, ¿no? La idea de aquel que ha acumulado mucho conocimiento del estudio de las fuentes, esa persona es muy valorada en el mundo judío. Damián, ya cerrando, te iba justo a preguntar por Rebe de Lubavitch, pero ya respondiste de una manera ya completa y me parece redundante volver a preguntarte. Me parece interesante el rol acá de la sabiduría, digamos, algo que traía Jerónimo recién, la pregunta que te hacía, por ese rol que van a tener por ahí algunas figuras que vos nombraste al principio, ¿no? Algunos rabinos, algunos consejeros, en relación a la cercanía con el presidente, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de consejos pueden darle a un presidente o qué tipo de cercanía pueden tener esos rabinos con el presidente electo? Te quería hacer por ahí una pregunta sobre eso, ¿no? Digamos, ¿cuál puede ser el vínculo con un presidente, de un referente espiritual con un presidente electo? Más vale que esos vínculos existen, ¿no? Entre autoridades religiosas y funcionarios políticos y demás. Y la última, ya para cerrar, te quería preguntar, nosotros sabemos que Milei tiene como ciertos orígenes católicos, familiares. ¿Cómo es esa conversión al judaísmo? Me parece que también es interesante pensar eso. Te dejo esas dos preguntas, responde como quieras, la que quieras, pero ya vamos cerrando también. Sí, a ver, la conversión es un proceso muy largo en el judaísmo ortodoxo para poder ser aceptado como judío, es decir, que te puedas convertir al judaísmo. En principio tenés que vivir como judío, como un judío ortodoxo, ¿no? Pues estamos hablando de esta rama del judaísmo. Es decir, tendrías que cumplir con las leyes de kashrut, comer kasher, las leyes de pureza familiar, las leyes de Shabbat. Es bastante complejo y por lo que se ve, yo no conozco lo que hace Milei todos los días, pero no se lo ve como alguien, por lo menos por ahora, que esté viviendo de acuerdo a los preceptos del judaísmo. Por lo tanto, podría pasar que haya una conversión por cuestiones políticas y que aquellos que lo conviertan digan, bueno, no nos interesa todo lo que venimos pregonando hace años y lo convertimos igual, o que realmente se le exija todo lo que se le exija a cualquiera. De todos modos, la conversión al judaísmo dentro de la ortodoxia está prohibida en la Argentina por un decreto de un rabino. Por lo tanto, tendría que irse a otro país a convertir. Es decir, los rabinos argentinos lo pueden preparar para la conversión, pero luego se tiene que hacer la conversión en otro lado con un tribunal rabínico en otro país. Y después, respecto a figuras que pueda haber, sí, por supuesto que podría haber consejeros rabinos a los cuales Milei puede consultar, como, bueno, sabemos que un mandatario en general puede consultar a cualquiera. Claro. Ahora, yo lo que creo es que el judaísmo ortodoxo no es para nada libertario. Puede haber una Tampoco creo contradicción que ahí. el gobierno de Milei vaya a ser libertario, ¿sí? Claro. Por lo que vemos ahora parece que va más por una especie de neoliberalismo de los 90 que a un Claro. gobierno libertario, pero desde ya el judaísmo ortodoxo, si bien, como digo, hay lugares donde se puede alinear la nueva derecha o la derecha libertaria con el judaísmo ortodoxo. Por otro lado, el judaísmo ortodoxo no tiene absolutamente nada de libertario. Si es que entendemos, o no tiene nada de liberal, para empezar. Si entendemos esta idea de que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro y que vos sos libre de hacer lo que quieras, siempre y cuando no jodas un otro, pero vos sos libre en tu individualidad, vos podés hacer lo que querés, el judaísmo ortodoxo no tiene nada que ver con esa idea. Cerramos acá, me parece, con esta última reflexión, esta última contradicción. Vamos a ver para qué lado se inclina
A ver qué pesa más, ¿no? Si el acercamiento espiritual genuino que tiene Milei o su pensamiento, su doctrina acérrima libertaria. Muchas gracias, Damián. Igualmente vamos a estar seguramente hablando el año que viene porque esto va a seguir en agenda, claramente. Va a ser casi una política de Estado seguir este tipo de conversión, este proceso de conversión o por lo menos de vínculos entre lo religioso y lo político en el gobierno de Javier Milei. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a ustedes y bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, interesantísimo Damián Cetón por acá, por el piso. La verdad que Impresionante. Terrible. hay un montón de cosas que no tenía ni idea. Esto Hay es que lo de que volver a no se escuchar podía... esto, Sí, vuelvan a escuchar, se va a subir ahora el recorte. Sí. Increíble, váyanlo a escuchar y bueno, vamos a tener que profundizar en algún momento bastantes puntas que nos ha tirado. Sí. Habíamos hablado de algunas cosas en esa Sí, columna, pero- ¿no? Sobre la cuestión de la campaña, que habíamos citado la propia nota periodística de página 12 del propio Damián, pero bueno, esto ya fue un montón, ¿no? Fue sí. un desglose. Tiene que haber de- parte 2. Impresionante. Muchas gracias, Laure. No, por Nosotros nos vamos a un temita y ya volvemos.